buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 10 horas y 56 minutos, correspondiente a la sesión del lunes 22 de septiembre 2025. Como cada lunes vamos a proceder en los próximos minutos a realizar nuestra habitual actualización semanal del grupo de las 7 magníficas compañías que por su peso, por su importancia generan un gran interés entre la comunidad inversora. Comenzamos como siempre con un vistazo al ETF de las 7 magníficas, cuya evolución nos permite considerarlo como un índice o como un promedio del comportamiento de las 7 magníficas que posteriormente analizaremos de manera individual. Comenzando, insisto, con este ETF de las 7 magníficas en términos semanales, como tenemos en pantalla, la pasada semana consiguió un avance del más 3,46% en un contexto en el que tuvimos repunte importante en la actividad de contratación, y es que no veíamos un nivel de contratación como el de la pasada semana desde principios de abril 2025, donde tuvimos este suelo de mercado tanto de corto como de medio plazo, y en este contexto pues marcamos nuevos máximos anuales con la apertura de este gap o hueco positivo también en datos semanales. Por tanto, semana muy positiva en lo que a las 7 magníficas se refiere, y por tanto en gráfico diario, como tenemos en pantalla, mantenemos una clara actitud constructiva de cara a las próximas sesiones o de cara a la presente semana, y no veremos una alteración o una justificación mínimamente sólida que nos haga pensar en el inicio de una corrección terciaria o de corto plazo hasta que el precio no nos diga o no desarrolle cierres diarios por debajo de esa zona de soportes que proyectamos bajo los mínimos de la vela martillo del pasado miércoles 17 de septiembre, sesión en la que tuvimos, recuerden, esa última reunión de la Reserva Federal, mínimos en los 63,35, y este gap o hueco alcista ha abierto el lunes 15 de septiembre, hace una semanita, en torno a los 62,93. Por tanto, mientras no veamos cierres diarios por debajo de los 62,93 en primer lugar, y en segundo lugar por debajo de la directriz creciente secundaria de medio plazo, la cual parte desde los mínimos de abril 2025, volvemos a insistir que no tenemos argumentación mínimamente sólida para justificar el potencial inicio de una corrección terciaria o de corto plazo por parte de las 7 magníficas. Pero como venimos defendiendo las últimas semanas, en el caso de tener esa perforación de soportes y establecer el potencial inicio de una corrección de corto plazo, tampoco lo veríamos como algo especialmente negativo, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada tanto en gráfico diario como en gráfico semanal. Correcciones, insistimos, que clasificaríamos dentro de una estructura creciente secundaria o de medio plazo. Por tanto, con este contexto de fortaleza de semana muy importante, la que tuvimos la anterior vela semanal, pues pasamos a ver cada una de las compañías que forman parte de este grupo selecto de las 7 magníficas. Comenzamos con Alphabet clase A, anteriormente conocida como Google, gráfico diario en pantalla, también marcando el pasado viernes nuevos máximos anuales y registrando un nuevo mínimo creciente a la altura de los mínimos de la vela martillo del pasado 17 de septiembre, concretamente los 246,20 dólares por acción. Como pueden prever, movimiento muy similar o estructura muy similar a la que hemos comentado con el ETF de las 7 magníficas, y por ende misma conclusión. Mantenemos una actitud claramente constructiva en el corto plazo mientras el precio no comienza a desarrollar cierres diarios por debajo de los mínimos de la vela martillo de los 246,20 dólares por acción citado anteriormente, y en segundo lugar mientras no veamos también el cierre de ese gap o hueco positivo de los 240,80 dólares por acción. Por tanto, mantenemos, insistimos, una justificación claramente positiva o una previsión claramente positiva, porque no tenemos argumentación sólida que nos haga pensar en lo contrario, más allá de la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD, tanto en términos diarios como en términos semanales. Avanzamos con Amazon, que en términos diarios, como podemos ver en pantalla, tenemos esta ligera consolidación en las últimas sesiones / semanas,
una consolidación que tampoco vemos especialmente negativa y la cual clasificamos dentro de una clara estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Por tanto, el precio permanece más cerca de techos o resistencias importantes, véase la zona de los 238,90 dólares por acción, que de zona de soportes importantes, que es ese último mínimo creciente generado o proyectado desde los mínimos del pasado martes 2 de septiembre, concretamente los 221,83 dólares por acción. Por tanto, mientras mantengamos el precio de cierre diario por encima de esos 221,83 y por encima de la directriz creciente secundario de medio plazo citada, entendemos que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados. En cuanto a Apple, gráfico diario, el pasado viernes también con un avance del más 3,2%, fuerte repunte en la actividad de contratación, MACD diario, incluso activando nuevos cortes ascendentes y superando la resistencia de los 241,32 en un contexto de reactivación de estructura creciente de medio plazo, máximos mínimos crecientes, insistimos, y en un contexto en el que tenemos un fortísimo repunte en la actividad de contratación, entendemos que lo más probable es alcanzar, atacar, incluso superar la resistencia que se proyecta desde los máximos del pasado martes 25 de febrero 2025, concretamente los 249,39 dólares por acción, cuya superación, insistimos, permitiría actualizar próximos objetivos alcistas a la zona de los máximos de diciembre 2024, situándose en los 259,18 dólares por acción. Mientras no veamos cierres diarios por debajo de esta zona de últimos soportes, más o menos la zona de los 236,7, 235,03, no tendremos la más mínima justificación de algún tipo de duda en el muy corto plazo por parte de los operadores de Apple. En cuanto a Meta, anteriormente conocida como Facebook, gráfico diario, también vemos como este rebote de las últimas jornadas permanece claramente anclado en favor de las compras, con un MACD diario en terreno positivo, corte ascendente, tendencia positiva y sin acumular lecturas de sobrecompra, entendemos que el precio sigue más cerca de techos o resistencias significativas, en este caso la cota de los 795,71 dólares por acción, y por ende seguimos considerando también que lo más probable es lograr alcanzar, atacar e incluso superar esa cota de los 795,71 y por ende reactivar en tiempo y forma el proceso alcista de fondo, lo cual nos permitiría incluso trabajar con esta idea de proyectar la anchura de este proceso lateral o en rango a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de ascensos teóricos que aproximadamente nos podrían llevar, según la teoría de análisis chartista, a la zona o al área comprendida en el entorno de los 877,5 dólares por acción, lo cual podría atribuirle desde el punto de ruptura potenciales alcistas aproximadamente del más 10,2 o del más 10,3% en el activo bajo estudio. Mientras no veamos cierres diarios por debajo de la directriz creciente de medio plazo y por debajo de los mínimos del pasado viernes 12 de septiembre, la vela envolvente positiva que nos dejó ese último mínimo creciente más importante, recordamos los 743,25, no tendremos ningún tipo de justificación en el muy corto plazo que nos haga pensar o considerar el inicio de una corrección terciaria o de corto plazo. Avanzamos con Microsoft, gráfico diario, recuperándose desde la directriz creciente secundaria o de medio plazo. Si proyectamos esta directriz desde los mínimos de abril, principios de abril 2025 y de finales de abril, podemos ver cómo se está recuperando a partir de esos niveles. En este sentido, el pasado viernes tuvimos o logramos un cierre diario por encima de los máximos relativos previos, por encima de esos 517,23, lo cual nos permite considerar como contexto más probable a corto plazo atacar los máximos de la vela envolvente bajista registrada el pasado miércoles 13 de agosto, máximos proyectados a partir de los 531,80, lo cual sugiere que en el corto plazo tengamos potenciales alcistas
aproximadamente del más 2,68 desde los niveles de cierre del pasado viernes. Mientras no veamos cierres diarios por debajo de los mínimos del pasado miércoles, los 505,93, seguimos considerando que los riesgos de corrección de muy corto plazo permanecen acotados, siendo el soporte más importante a vigilar en las próximas sesiones los mínimos del pasado viernes 5 de septiembre, concretamente la cota de los 492,37. En cuanto a Nvidia, gráfico con datos diarios, desarrollamos una clara consolidación en las últimas semanas, una consolidación perfectamente proyectada en un claro rango lateral, perfectamente, insisto, identificado bajo el techo de los 184,46 actuales máximos anuales y por encima del soporte de los 164,10, desde donde se proyecta esta vela martillo registrada el pasado viernes 5 de septiembre. Por tanto, entendemos que permanecer dentro de este proceso de consolidación o este proceso lateral, lejos de verlo como una debilidad, lo vemos como algo muy positivo, puesto que permite purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD diario, un MACD diario que si lo maximizamos y lo vemos en pantalla, está activando recientemente nuevos cortes ascendentes en un contexto de clara recuperación o de síntomas de querer recuperar posiciones por parte del activo bajo estudio. La superación o cierres diarios por encima de los 184,46 nos habilitaría para proyectar la anchura de este proceso lateral a partir del punto de ruptura y por tanto, según la teoría de análisis chartista, estaríamos planteando potenciales mínimos de ascenso teórico más o menos en la cota de los 207,2 dólares por acción, lo cual sugeriría que desde el punto de ruptura, desde los actuales máximos anuales, presentaría potenciales alcistas añadidos del más 12,44%. Y terminamos este repaso semanal con Tesla, gráfico diario, a compañía que recientemente abría este gap o hueco positivo el pasado lunes 15 de septiembre, hueco en los 395,94 y por ende, mientras no tengamos cierres diarios por debajo de esa referencia, entenderemos que los riesgos de corrección al muy corto plazo permanecerán totalmente acotados, siendo el escenario más probable alcanzar, atacar e incluso superar los máximos de la vela del pasado viernes 17 de enero 2025, concretamente los 439,74 dólares por acción, siendo cierres diarios por encima de esa referencia una oportunidad para proyectar próximos objetivos alcistas a los siguientes máximos decrecientes que nos dejó el precio a lo largo del mes de diciembre y del mes de diciembre del año 2024, concretamente los 465,5 y los 488,5 como nivel más importante y como el objetivo, digamos, más ambicioso de cara a este rebote de las últimas sesiones, esa reactivación del rebote alcista por parte del activo bajo estudio, en este caso de Tesla. Hasta aquí terminamos el repaso de las 7 magníficas. De momento mantenemos una actitud constructiva en el corto plazo y esto son buenas noticias para la renta variable norteamericana, puesto que este grupo de compañías presenta un elevado peso, capitalización bursátil en los grandes índices norteamericanos y que estas compañías lo haga bien, pues evidentemente aumenta la probabilidad de que la renta variable pues no sufra sobresaltos al menos en el corto plazo. Así que esta es la actualización a nivel técnico, los niveles interesantes o de referencia a vigilar de cara a las próximas sesiones y recuerden que el próximo lunes volveremos a actualizar estas compañías de gran capitalización bursátil y de gran interés por parte de la comunidad inversora. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en próximos videoanálisis. Saludos.